hermanos. Paz y gracia al Señor. Nosotros hemos venido estudiando el Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde entrar a estudiar Lucas 13 del versículo 10 al 17. Lucas 13 del versículo 10 al 17 es el texto que hoy vamos a estar estudiando. Para aquellos que toman nota, el título de este sermón es Libertad en la sinagoga. Y vamos a empezar a leer allí desde el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En los versículos y capítulos anteriores, hermanos, hemos estado evidenciando cómo el Señor Jesús viene tratando con lo más profundo del hombre. El Señor tiene una profunda mirada que desnuda nuestro corazón. El Señor nos está llamando a no tener atuendos superficiales. Él quiere tratar con nuestro ser. Él quiere quitar también la dureza de nuestro corazón. Quiere quitar nuestro sentido de tener una superioridad ante los demás, quizás de creernos más santos. El Señor nos hace un gran llamado, también como lo veíamos la semana pasada, como se lo hizo a estos hombres en su momento, donde decía: arrepentíos o pereceréis. Y Jesús sigue hablando sobre quitarnos esa falsa apariencia de piedad, sacar la hipocresía, sacar el pecado. El Señor quiere que seamos hombres genuinos, hombres que miren más allá de sus propios intereses, así como en algún momento Pablo, cuando hablaba de Timoteo, decía que Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo, porque no miraba solamente por lo propio, sino que miraba por lo de los demás. Un hombre que no miraba solamente por lo suyo. Quiere que también dejemos de un lado nuestra religiosidad. Y aquí una vez más, mis hermanos, en el texto que nosotros vamos a tratar, vamos a ver cómo Jesús entra en un gran conflicto por sanar en un día de reposo. Y va a tener también una gran tensión con los hombres judíos legalistas. Va a denunciar este sistema, va a denunciar la hipocresía que había en ellos. Y también va a hacer alguna aclaración sobre cómo ellos estaban interpretando la observación del día sábado, del día de reposo. Veremos también, por último, a Jesús resolviendo este conflicto de una manera sorprendente, de una manera sabia, mis hermanos. Nuestros personajes principales en esta narrativa, mis hermanos, va a ser el Señor Jesús, va a ser un principal de la sinagoga y va a ser una mujer enferma. Bueno, y en un segundo plano también van a estar allí aquellos que son las multitudes o las personas que se congregaban en la sinagoga. Lucas siempre nos deja escrito cuál era la reacción de las personas que en ese momento escuchaban el Evangelio. Ahora el primer punto es libre para glorificar a Dios. Empecemos ahí en Lucas 13:10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Enseñaba Jesús. La palabra que aquí utiliza el Señor Jesús es didasco. Y una vez más nosotros encontramos al Señor Jesús cumpliendo la voluntad del Padre. Él estaba enseñando, Él instruía,
Él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Él enseñaba las buenas nuevas. Y lo que nos dice aquí, enseñaba, nos deja ver que esta palabra está en un tiempo pasado. Y esta acción, aunque está en tiempo pasado, nos indica que es una acción que no ha terminado, es una acción que está en proceso, es una acción que aún sigue en un curso de ejecución. Lo que quiere decir es que Jesús estaba muy dedicado a proclamar el reino de Dios. Él no se detenía, Él realizaba su trabajo de manera extenuante, Él seguía enseñando. Él lo hacía porque sabía que por medio del Evangelio era que muchos iban a ser salvos. Enseñaba y no permitía por nada que fuera interrumpido el mensaje. Él continuaba en esta labor. Él enseñaba, él no había terminado, mis hermanos. Él seguía cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora para nosotros es importante también saber dónde está sucediendo esto. Nos dice que enseñaba Jesús ¿dónde? En una sinagoga, mis hermanos. Y es muy curioso ver que este es el último registro que nos deja el doctor Lucas de que Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Recordemos que una sinagoga era ese lugar donde se congregaban los judíos para orar, para oír la doctrina de Moisés, para oír la ley, donde se enseñaba la Torá. Y estas fueron establecidas a causa de la diáspora, a causa del cautiverio por el cual fue llevado el pueblo de Israel a Babilonia, y allí prácticamente los judíos quedaron privados de poderse reunir, de poder ir a escuchar la enseñanza, de poder ir a escuchar la ley. Entonces, debido a esto, empiezan a formarse estas sinagogas. Había quedado destruido el templo, igual si ellos quizás iban a volver, pues iban solamente a encontrar ruinas. Algunos estaban privados de la libertad, no iban a poder disponer de tanto tiempo para volver allí a adorar en el templo. Y de esta manera es que empiezan estas reuniones. Quizás uno las podría ver algo informales, pero se dice que para establecer una sinagoga se requerían mínimo de 10 hombres judíos. Era el mínimo para empezar la sinagoga, y esto con el único propósito de poder continuar adorando a Dios, de poder seguir enseñando la ley, de poder seguir aprendiendo de Moisés. Y allí es importante también aclarar que no habían sacrificios. Los sacrificios solo se daban en el templo. Allí no habían sacrificios, por ende tampoco habían sacerdotes, tampoco habían ancianos, no habían pastores. Solamente había un supervisor de la sinagoga, mis hermanos. Y vale también la pena aclarar que allí podía enseñar cualquiera. Sí, hermanos, podía enseñar cualquiera siempre y cuando tuviera la autorización del supervisor de la sinagoga. Es decir, que el supervisor era el que organizaba el programa. Él era el que decía, bueno, usted va a iniciar con la oración, a usted le vamos a permitir enseñar, a usted va a poder orar también y demás. Pero vemos que él era el que aprobaba a los maestros. Y algo que es curioso es ver cómo Jesús siempre empleaba esta forma para dar a conocer el evangelio del reino. Nosotros también, cuando estuvimos estudiando Hechos, vimos que Pablo aplicaba esa misma metodología. Pablo también, ¿qué era lo que hacía? Iba a las sinagogas, predicaba el evangelio, ¿verdad? Allí veíamos la reacción muchas veces de la gente. Algunos glorificaban al Señor, otros simplemente querían matarlo, lo perseguían y demás. Ahora también es muy importante aclarar que en las sinagogas, mis hermanos, fue donde Jesús tomó gran fama. Es allí donde se dio a conocer más su ministerio. En Mateo 4:23 dice que y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. A estos el Señor Jesús sanó, y le seguía mucha gente. Dice que le seguía gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, que en estas sinagogas era donde el Señor Jesús empezó a dar a conocer el reino de los cielos, empezó a dar a conocer el evangelio y empezó a tomar gran fama porque el evangelio que predicaba no eran solamente palabras, sino que había poder, había sanidad, había liberación.
Ahora, para nosotros también, comprendiendo que Jesús enseñaba, que enseñaba en una sinagoga, ahora también para nosotros es importante saber cuándo estaba Jesús enseñando. Y sigue diciendo ahí, enseñaba en un día de reposo. Jesús estaba enseñando en un día de reposo. ¿Qué podemos recordar del día de reposo? Inicialmente se había dado por Dios. Era el día donde se había que descansar de todas las obras hechas durante los 6 días de la semana. Nadie podía trabajar. Era un mandamiento que el Señor había dado allí en Éxodo 28:11, donde decía que ese día se debía santificar al Señor, que ni nuestros siervos debían trabajar, ni nuestros hijos, nuestros bueyes, nada de esto. Todo debía estar en gran quietud, ¿sí? Todo debía estar enfocado, observando el día del Señor. Cabe destacar que este día tenía esas matices, como lo era el descansar, como lo era el tener un día lleno de gozo, un día fuera de los afanes del trabajo. Allí lo que se requería era la paz, pero sobre todo a lo que más iba enfocado era las razones espirituales, era apartar y santificar este día para el Señor. Recordemos que esto era una señal entre Dios y su pueblo cuando lo sacó de allí del cautiverio. Y ahora es en medio de un día de reposo que encontramos a Jesús enseñando en una sinagoga. Y miremos que en ese mismo lugar y a esa misma hora, providencialmente, mis hermanos, había allí, en el 11, mis hermanos, había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Vemos ahora cómo Lucas dirige el relato, pasa de estar observando al Señor Jesús que estaba enseñando en la sinagoga en el día de reposo y ahora nos dirige al relato de esta mujer que estaba en la sinagoga y hace aquí una afirmación y nos dice que ella padecía de una enfermedad que procedía de un espíritu que estaba en ella y esta misma enfermedad la estaba afectando desde hacía 18 años. El doctor Lucas nos está narrando y nos está dando el diagnóstico de esta enfermedad. Por ende, Lucas tiene la autoridad para poder llegar a dar un diagnóstico y hablarnos del tema. Nos dice que era una enfermedad causada por un espíritu. Ahora imaginémonos esta mujer bien enferma desde hace 18 años. Miremos dónde está aconteciendo en la sinagoga esta situación. Es decir, que la mujer en medio de todo su dolor, en medio de su enfermedad, ella está buscando de Dios. Ella no deja de asistir a las convocatorias realizadas por Dios. Ella va porque sabe que requiere de alimento espiritual. Mis hermanos, la actitud de esta mujer es de destacar. Nosotros muchas veces, cuando viene la dolencia, cuando viene la enfermedad, quizás decidimos quedarnos en nuestra casa. Ante el más mínimo dolor, muchas veces nos excusamos y no venimos a las convocatorias. Esta mujer quizás lo que había podido haber hecho es quedarse ensimismada. Imagínense una mujer encorvada. Esta mujer andaba era tragando polvo, hermanos. Esta mujer al estar encorvada quizás no quería salir de su casa. Esta mujer estaba estigmatizada. Esta mujer, 1, por ser mujer, 2, ahora estaba enferma. Quizás era algo nada útil para la sociedad. Pero nosotros podemos ver que esta mujer quería seguir aprendiendo. Vemos que a esta mujer no le importa la situación. Vemos que esta mujer tomaba el tiempo para oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos en poco el privilegio de asistir a la casa de Dios. Nosotros que gozamos de buena salud, mis hermanos, deberíamos avergonzarnos cuando no asistimos a las reuniones. Muchas veces nos convertimos en asesinos de nuestras almas. Por eso es que muchas veces andamos débiles, por eso es que muchas veces no podemos estar contemplando al Señor. Debemos estar atentos a las convocatorias. Ahora nosotros cuando miramos que dice que esta mujer padecía de una enfermedad, la cual era ocasionada por un espíritu. Esa palabra enfermedad en el griego es astenia, que significa que esta mujer tenía una debilidad. Esta mujer carecía de fortaleza, esta mujer se encontraba incapacitada.
aquí evidentemente había una actividad satánica, mis hermanos. Esta actividad satánica lo que traía era cansancio, lo que traía era agotamiento físico, anímico, mental, espiritual. A veces nosotros también estamos agotados, ¿no, hermanos? Hay veces nosotros nos vemos incapacitados espiritualmente. Hay veces queremos orar, pero no lo logramos. Hay debilidad en nosotros. Queremos servir al Señor, pero nuestro ánimo está por debajo. Hay agotamiento físico. Muchas veces también estamos enfermos espiritualmente. Y todo esto, ¿cómo se ve reflejado, mis hermanos? Se veía reflejado físicamente en la mujer. Lucas nos sigue diciendo que ella estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. Ciertamente cuando uno está débil, cuando uno está agotado, eso se nota, mis hermanos. Uno creería que si dejo de leer un día la palabra no se nota, si dejo de orar un día no se nota. Sí, mis hermanos, muchas veces se nota. Muchas veces hay personas que están más llenas de sí mismos, que espiritualmente languidecen, están débiles. Se sienta uno a veces a hablar con personas y le hablan por horas de trabajo, le hablan por horas de asuntos políticos, pero su vida espiritual languidece, su vida espiritual es dejado en último plano. Esta mujer dice que estaba encorvada y que de ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer estaba agachada totalmente, estaba vencida, no tenía fuerza muscular, se le impedía hacer algunos movimientos. Esta mujer quizás no podía lavar la ropa, mis hermanos. Esta mujer quizás no podía tender una cama. Esta mujer quizás no podía hacer los oficios en los que muchas veces nosotros nos desenvolvemos. Hernández Díaz López nos dice acerca de esta mujer que ella estaba encorvada, con la columna torcida, la cabeza atada a los pies, que había pasado 18 años mirando al suelo, atormentada por un espíritu de enfermedad. Charles Spurgeon dice que la enfermedad de esta mujer no era solo física, sino que también era espiritual. Satanás tenía sometida a esta mujer, mis hermanos. La tenía sometida como a través de un espíritu de enfermedad. Muchos quizás pensaban de esta mujer, quizás fue que pecó, como lo veíamos las semanas pasadas. ¿Quién pecó, este o su padre? Y el Señor también decía que ¿quién cree que eran más pecadores? ¿Los que murieron allá aplastados por la torre en Siloé o aquellos hombres que su sangre había sido mezclada con los sacrificios? Muchos quizás pensarían, esta mujer algo debió haber hecho para estar padeciendo tal sufrimiento, para tener toda esa dolencia, ¿cierto? Y aquí nos sigue diciendo Lucas que no había nada que se pudiera hacer para enderezar a esta mujer. Prácticamente es como si nos dijera que no había nada ni nadie que pudiera ayudar a esta mujer. En pocas palabras, es como si esta mujer estuviera condenada a seguir viviendo el resto de su vida de esa manera. Esto era incurable, era irreversible. Esta mujer, en pocas palabras, mis hermanos, ya estaba desahuciada. No se podía hacer nada. No había manera de enderezarla. Así muchas veces también creemos nosotros, ¿no? No hay nada que se pueda hacer por este joven, no hay nada que se pueda hacer por esta persona, por este familiar. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, mis hermanos. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque cuando el mundo nos dice o nos tilda de que somos inservibles, cuando el mundo nos dice que estamos desahuciados, Jesús puede revertir eso, mis hermanos. Jesús puede convertir lo que es malo en bueno. Él es especialista en eso. Miremos años atrás cómo eran nuestras vidas. ¿Quién apostaba algo por nosotros? Qué precioso ver al Señor revirtiendo todo. Nadie podía hacerlo, solo el Señor Jesús. Aquí tenemos a Jesús, mis hermanos. Quizás si a esta mujer le dijeran, bueno, tiempo después, cuénteme, reláteme cómo usted puede describir esa situación en donde el Señor la sanó. Ella iba a decir, sí, yo la puedo definir en la siguiente frase: me vio, me llamó y me libertó. Eso fue lo que hizo el Señor.
Dice en Lucas 13:12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Primero dice, cuando Jesús la vio. Una vez Jesús ve a la mujer, imagínense esa imagen, el Señor está enseñando, mis hermanos, en la sinagoga. Dice que una vez Jesús la ve, Él clava la mirada en esta mujer y es imposible que ella pase desapercibida. Ahora esta mujer está ante los ojos del Señor y Jesús no solamente hace una mirada superficial, mis hermanos. Jesús hace una mirada donde empieza a leer esta mujer y puede llegar a la conclusión de que esta mujer tiene una necesidad. Era evidente, venía encurvada. Dice que Jesús no fue ajeno a ella, Él no fue indolente, mis hermanos. Esta mujer vemos que Jesús en realidad fue movido por compasión. En el caso de esta mujer, ella no vino quizás pidiendo sanidad, mis hermanos. Ella no vino dando voces de dolor, ella no vino dando voces de angustia o de sufrimiento. Ella, recordemos que iba allí para oír la enseñanza, ella iba allí a aprender. No como en otros casos que hemos visto que muchas veces llegaba el padre pidiendo sanidad para su hija. Muchas veces gritaban: Señor, hijo de David, sáname, ayúdame a recobrar la vista. ¿Cierto? Varios casos donde muchas personas clamaban a Dios para que hiciera este milagro. No, aquí la mujer estaba enteramente dedicada a ir a aprender, a ir a escuchar. Quizás esta mujer, mis hermanos, pudo haber pasado desapercibida ante los ojos de las personas. Y no porque necesariamente nadie la haya visto, mis hermanos, sino más bien porque era una mujer estigmatizada. La tenían en poco por estar enferma, por ser mujer. Quizás nadie quería preocuparse con esta situación. Muchas veces nosotros también somos indiferentes. ¿Cuándo fue la última vez que íbamos en la calle y veíamos quizás a alguien en necesidad, un habitante de calle, alguien que estaba sufriendo, llorando? ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos, le miramos a los ojos? Por lo menos le dimos una palabra de aliento, le ayudamos en su situación. Porque muchas veces somos indolentes aún conociendo al Señor. Muchas veces miramos la necesidad entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestros compañeros de trabajo, pero no hacemos nada, mis hermanos. Jesús no es así. Jesús, Él es simplemente movido por su misericordia. Él es movido a compasión con las personas. Y sigue diciendo, dice que la vio y la llamó. Jesús miró la necesidad de esta mujer. A él quizás nadie le había dicho que esta mujer había estado con esta enfermedad durante 18 años. Y lo que hace es, en medio de ese momento en que estaba enseñando, Él interrumpe la enseñanza, algo poco inusual. Estar enseñando e interrumpir la enseñanza. Y se dirige a la mujer, la llama, la hace venir al frente. No para avergonzarla. No, mis hermanos. Era para darle una lección también a los que estaban allí presentes en la sinagoga. Él sabe que esta mujer tiene una necesidad imperiosa. Él sabe que la necesidad de esta mujer es urgente. Esta mujer andaba encadenada. Ella no podía mirar al cielo, mis hermanos. Ella no podía ver las estrellas. Ella no podía ver el ocaso de un atardecer. Esta mujer estaba comiendo polvo. Estaba atada. Y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Estas palabras de Jesús ahora están a punto de causar un gran impacto, mis hermanos. Le dice a la mujer: has quedado libre de tu enfermedad. Y lo que quiere decir y denota es una acción definitivamente terminada, trayendo un efecto definitivo. Lo que Jesús trajo fue alivio. Él lo que hizo fue desatar a la mujer, desató su cuerpo de esta opresión espiritual, por lo cual había estado cautiva durante varios años. La enfermedad había desaparecido totalmente. La mujer estaba aliviada. Vemos ahora esto en un acto soberano. Jesús brindándole libertad. Jesús brindándole libertad a esta mujer. Y sigue allí en el 13, dice: y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios.
Jesús le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pone las manos sobre ella y al instante se enderezó. Y la reacción de esta mujer, ¿cuál fue? Darle gloria a Dios. Después de haber dicho Jesús estas palabras, la mujer viene, toma sus manos, las pone encima, se endereza, se levanta y empieza esta mujer a dar gloria al Señor. La mujer glorificaba a Dios, ella empezó a exaltarlo, empezó a magnificarlo, ella reconocía los atributos del Señor. Señor, tú eres todopoderoso, eres omnipotente, tienes obras asombrosas, potentosas. Y yo me imagino también esa sinagoga siendo contagiada por la mujer. Quizás esa sinagoga estaba anonadada. Me imagino a esta mujer alabando al Señor. Hermanos, esta escena me hizo acordar de una canción. Cuando yo estaba en el mundo, duré varios años preso de las drogas. En realidad estaba también encadenado, estaba oprimido por el enemigo. Y recuerdo que cuando llegué a los pies del Señor, recuerdo que había una canción y yo recuerdo que cantaba mucho esa canción. Y esa canción decía, era un cantante, mis hermanos, que se llama David Escarpeta. Y él cantaba una canción que decía: libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Y yo cantaba esa canción, mis hermanos. Y me acordaba ahorita mientras preparaba la enseñanza, yo decía: esta mujer también puede decir eso. Ahora soy libre para correr, ahora soy libre para danzar, ahora soy libre para vivir en ti, Señor. Ahora soy libre para servirte. Qué glorioso es eso, mis hermanos, cuando el Señor trae libertad. Qué bueno, ahora esta mujer iba a poder correr, iba a poder mirar las estrellas, iba a poder mirar a sus seres al rostro. Wow, hermanos, allí es cuando uno valora la salud, ¿no? Allí es cuando uno ve que el Señor ha sido bueno con nosotros. Esta mujer ahora era libre para vivir en Dios, mis hermanos. Asimismo nosotros, por el amor de Jesús en la cruz, ahora somos libres, mis hermanos. Qué bueno que usted y yo podamos decir: libre soy, el pecado no me ató más, el pecado no me puede retener, ya no lo practico. Estoy libre en Cristo. Tu amor en la cruz, tu sangre que se derramó allí en la cruz, vertida por mí, me ha traído libertad. ¡Qué bueno! Seguimos ahora en el 14 y vamos a ver una actitud hipócrita e indiferente. Sigue diciendo allí en el 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Ahora volvamos a recrear esta narración. Imagínense a la mujer glorificando a Dios, exaltando al Señor. Imagínense también la sinagoga asombrada, alabando a Dios por lo que Jesús acababa de hacer en la vida de esta mujer. Y ahora aquí tenemos un pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y recordemos que siempre que hay un pero, lo que quiere hacer es contraponerse a lo anterior. Este hombre principal en la sinagoga ahora pasa a convertirse en un aguafiestas. Después de ver tal milagro, hermanos, lo mínimo que yo esperaría es que este hombre estuviera exaltando a Dios. Por lo menos que él se hubiera unido a la alabanza de la mujer, que él hubiera glorificado a la mujer, que hubiera glorificado a Dios así como lo estaba haciendo la mujer, o que por lo menos por sus mejillas hubieran corrido un par de lágrimas al ver el poder del Señor, a ver cómo esta mujer había sido libre, o que por lo menos su corazón, mis hermanos, estuviera alegre, pues la sinagoga que él supervisaba había sido escogida para la predicación del Evangelio y que allí se había demostrado el poder del Señor. Pero no, mis hermanos, dice que él estaba enojado. Dice que él estaba enojado y cuando dice que él estaba enojado y que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. La palabra aquí para enojado en griego es aganacteo, que expresa sentir una violenta irritación física.
Este hombre dice estar indignado porque Jesús sanó en el día de reposo, mis hermanos, en vez de haberse alegrado por lo que el Señor había hecho. Este hombre estaba tan enojado que perdió de vista el milagro realizado por Jesús. Estaba indignado porque su autoridad había sido atropellada. Así es el hombre, ¿no? Quiere siempre llevarse el protagonismo, siempre quiere estar figurando. Y Samuel Pérez Millos nos dice: el corazón de aquel hombre estaba lleno de odio contra el Señor. Tal vez fuese, como era habitual, uno de la secta de los fariseos, resentido como todos sus compañeros por los milagros de Jesús. Sus palabras brotaban de un corazón lleno de enojo. Vemos cómo este hombre luego dice que dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos y no en día de reposo. Es interesante ver cómo este hombre ni siquiera pudo atacar a Jesús, hermanos. Jesús era el que había hecho el milagro, pero acá nos dice Lucas que él se dirige a la gente. Él debió haberse dirigido al Señor Jesús y no a la gente. Pero sabe que él no podía atacar al Señor Jesús. El Señor Jesús era impecable en su enseñanza. No podía atacarlo quizás por haberse dirigido a la mujer, tampoco por haber puesto sus manos en la mujer. No podía atacarlo, no tenía nada que pudiera levantar en contra de él. Y al no poder atacar a Jesús, lo que hace es atacar a la gente. Este hombre no tuvo el coraje de decirle nada a Jesús de una manera directa. Parecía que el espíritu que había dejado a la mujer se había metido en el corazón del supervisor de la sinagoga. Este hombre estaba endemoniado prácticamente, estaba indignado. Este hombre era un santo por fuera y un Satanás por dentro, mis hermanos. En realidad, el supervisor estaba preso de la hipocresía y el legalismo. Aquí empezamos a ver que no solamente la mujer necesitaba ser libre, mis hermanos, sino que también los líderes, también el pueblo necesitaba ser libre de la hipocresía y del legalismo. Libres de la hipocresía. Este hombre estaba teniendo una mala interpretación del día de reposo. Recordemos que Dios había mandado a su pueblo a tener este día de reposo. No obstante, los judíos habían tergiversado esta celebración, pues ahora habían impuesto una pesada carga sobre el pueblo. Ellos llegaron a sacar hasta unos tratados sobre cómo se debía observar este día. La Mishnah y algunos otros documentos donde le sacaban como extensiones a los mandamientos. Imagínense que para ese día de reposo, mis hermanos, no se podía caminar más de cierto kilometraje porque ya se estaba violando el día de reposo. No podían encender fuego como lo veíamos hace 8 días, no podían calentar su comida, es decir, que debían comer frío. No se podía ni siquiera tocar el dinero, mis hermanos, porque eso ya era un sinónimo de que usted iba a empezar a comercializar, de que iba a empezar a comprar, a vender, y eso era trabajo. Dice que ni siquiera se podían hacer nudos, mis hermanos, no se podían hacer nudos. Ahora, este principal de la sinagoga no tenía la más mínima intención de sanar a la mujer y estaba interpretando la sanidad de la mujer como un trabajo. Este hombre ni siquiera podía liberar a la mujer. Recordemos que aquel que es hipócrita también carece de poder y de autoridad. Ahora este hombre salió como los profetas y los apóstoles de estos días. Venga de lunes a viernes y va a encontrar sanidad, va a encontrar milagros. Pero ni siquiera, hermanos, esta mujer llevaba 18 años. Lo que todos los comentaristas dicen es que probablemente esta mujer iba a la sinagoga día de reposo tras día de reposo. Y ahora que el Señor Jesús hace la sanidad, ahora sí dice: venga, puede venir el resto de los 6 días de la semana para ser sanada, pero en el día de reposo no puede ser sanada. Qué interesante, y muchas veces veo cuán pesadas son las cargas impuestas al pueblo de Dios por el gobierno humano, por los líderes. Muchas veces llegamos a amar más el sistema religioso que a las personas. Como dice Mateo 23:4, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover?
Esos somos nosotros. El Señor está sacando el hipócrita que llevamos dentro. Nos es fácil exigir: debes orar, debes evangelizar, debes ayunar, debes reunirte. Nos es fácil imponer cargas muy pesadas, o quizás, cuidado, no debes utilizar pantalón, no debes maquillarte. Cargas muy pesadas. Debes guardar el sábado, no puedes comer ciertos alimentos. Cargas tan pesadas, mis hermanos, que ni siquiera estos hombres religiosos las movían con un dedo. Y sí estaban afligiendo al pueblo. Hermanos, miren cómo lo que debía ser un día de reposo se había vuelto en una carga tremenda. Miren cómo todo se había tergiversado. Miren cómo todo había cambiado. Y ese es el hipócrita, termina introduciendo sus buenas intenciones, las cuales se vuelven nocivas para la iglesia. Ellos cierran las puertas del reino de los cielos, no entran ni dejan entrar. No dejan entrar a los que quieren entrar. Son cargas pesadas. Si usted quiere ser salvo, tiene que hacer esto. Tiene que vestirse así, asá. Lo hemos visto, hay sectas que lo hacen. Si usted quiere ser salvo, debe asistir a la evangelización, tiene que hacer tantas horas, tiene que vestirse así, tiene que hacer buenas obras. Algo pesado. No entran ni dejan entrar. Ahora, Jesús no se podía quedar callado ante esto, hermanos. Jesús va a reprender la hipocresía, y en Lucas 13:15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús ahora toma la palabra para responderle de manera inmediata al supervisor de la sinagoga. Uno esperaría que el Señor solamente hubiera reprendido a este hombre. En nuestra Reina Valera ahí vamos a ver solo la palabra hipócrita, pero cuando uno mira pues cómo viene la traducción, dice hipócritas, es decir que él no solamente se estaba dirigiendo al principal de la sinagoga, sino que también se estaba dirigiendo a todo el colectivo, se estaba dirigiendo a todos aquellos hombres que estaban a favor pues del supervisor de esta sinagoga. Estos hombres estaban vestidos de hipocresía. Estos hombres ante los ojos de los demás tenían una apariencia de que obedecían la ley, de que eran irreprensibles, de que no tenían ninguna falta. Estos hombres entraban en actuación delante de la gente. Les gustaba ser vistos por los demás, pero no eran más que un grupo de mentirosos, de falsos. Miremos lo que dice Clark sobre la respuesta de Jesús. Hipócritas. Jesús no respondió con gentileza, respondió con autoridad. Se enfrentó al principal de la sinagoga que valoraba las extensiones extremas de los mandamientos bíblicos más que el poder compasivo y transformador de Jesús para sanar a una mujer afligida. Ellos, como les decía, habían sacado extensiones del día de reposo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, generando una carga muy pesada. Sigue diciendo: tú hipócrita, al fingir celo por la gloria de Dios, cuando es solo el funcionamiento de tu corazón malicioso, insensible y poco caritativo. Eso era lo que estaba siendo revelado. Jesús, una de las maneras en cómo Jesús empieza a tratar la hipocresía, mis hermanos, es sacándola a la luz. Porque precisamente ese es el hipócrita. En lo privado soy uno, pero delante de los hombres soy otro. Quiero aparentar que estoy bien, quiero aparentar que soy mejor que ustedes, quiero aparentar simplemente aún que puedo llegar a ser tenido en más grande estima que ustedes. Bueno, así era como actuaba el hipócrita. Ahora Jesús saca esto a la luz y vemos cómo lo único que deja ver es cuán malicioso es el corazón del hombre, cuán insensibles somos ante la situación, ¿cierto? Y poco caritativos. No nos interesa ocuparnos de la necesidad de nuestro prójimo. Nos interesa más quizás nuestro yo, el cómo lucimos hoy, el qué piensa la gente de mí. Al hipócrita le importa qué piensa
la gente, más no está preocupado más bien por qué pensará el Señor de mí. ¿Qué pensará de mí el Señor cuando no oro? ¿Qué pensará de mí el Señor cuando no tomo la palabra? ¿Qué pensará de mí el Señor cuando en mi casa hay conflictos y no los sé manejar? ¿Qué pensará de mí cuando llego acá y me paro como si no estuviese pasando nada? Y aún con ese pensamiento de superioridad, ¿qué pensará el Señor de nosotros, mis hermanos? Porque ciertamente en lo oculto somos uno y ante la demás gente somos otro. Que el Señor nos ayude a no tener una dualidad, a no ser un hombre de doble ánimo, a ser el mismo en casa, a ser el mismo en trabajo, a ser el mismo en la congregación, a ser uno con el Señor. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esta es una pregunta retórica. Jesús quizás aquí no estaba esperando a que la respondieran. Y es lanzada a cada uno de los hombres que estaban a favor del supervisor. Todos aquellos que estaban en contra de que las personas vinieran el sábado para ser sanadas. O todos aquellos que estaban en contra porque el Señor Jesús estaba sanando en un día de reposo. Ahora estos hombres se encuentran en aprietos con esta pregunta. La pregunta realizada por Cristo definitivamente debería tener una respuesta positiva, ya que estos hombres desataban sus animales en el día de reposo. Este era un trabajo necesario, pues lo desataban, lo llevaban al estanque a beber agua, y la tradición rabínica para esto sí daba un aval. Tenía definida una regla que indicaba la importancia de cuidar los animales, darles de beber y comer en el día de reposo. Es interesante, ¿no? Como para unas cosas sí, pero para otras cosas no se daba el aval. Mandamientos y reglas de hombre. Y uno mira, bueno, ¿y qué significaba un buey o el asno? Bueno, pues para ellos era su posesión, hermanos. Para ellos era como si hoy en día fuera nuestro carro. Tenían que cuidar de este buey, de ese asno, porque era el que les iba a ayudar con la carga. Era una posesión, mis hermanos. El buey y el asno era un activo en esos momentos. Era una posesión que había de cuidarse. Ahora, ¿las necesidades de los animales debían ser suplidas? Sí. Y ahora lo que Jesús indica con esta pregunta es como, espera un momento. O sea, tú me estás diciendo que tú puedes tomar tu asno, tu buey, ir, desatarlo, llevarlo a tomar agua. Tú me dices que puedes ayudar a un animal, pero no puedes ayudar a la mujer. ¿Acaso no vale más la mujer que el buey o el asno? Es que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, mis hermanos. ¿No vale más el hombre que un animal, que una bestia? Y Lucas 3:16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí muchos comentaristas llegan a decir que cuando se refiere en esa definición hija de Abraham, quiere decir que solamente se le otorga porque es de la estirpe judía, que era una mujer a la imagen de Dios. Pero J.C. Ryle dice que esta es una expresión que quizás no puede llegar a dejar una interpretación clara, es débil, dice que es insatisfactoria, porque es muy probable que esta mujer que nuestro Señor Jesús sanó fuera una verdadera creyente. Era una mujer que buscaba al Señor, era una mujer que iba a la sinagoga a escuchar, a oír la ley. Ahora, dice en Gálatas 3:29, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Los hijos de Abraham son las personas de todas las naciones que ponen su esperanza en Cristo. En Génesis dice que le dice Dios a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, perdón. Desde el principio Dios tuvo en mente que Jesucristo sería descendiente de Abraham y que todo el que creyera en Cristo se convertiría en un heredero de la promesa de Abraham, mis hermanos. No nos volvemos herederos de las promesas de Abraham por servir a Dios, sino por confiar en que Dios obra a nuestro favor. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido y que también Él era poderoso para cumplirlo.
Esto era lo que había hecho también la mujer. Ella había depositado su confianza en el Señor. Ella tenía fe de que en algún momento iba a venir un Mesías. Aún quizás sus oraciones fueron que en algún momento pudiera ser sanada. Ella tenía fe, mis hermanos, ella esperaba en el Señor. Ahora, dice que Satanás la había atado durante 18 años. Y dice el Señor, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Ahora, ¿ustedes cómo se atreven a preocuparse más por un burro atado, por una cuerda, que por una hija de Abraham atada por las cadenas de Satanás? ¿Cómo estos hombres llegaron a oponerse y a negarle que ella fuera liberada de la esclavitud? Cuando sabemos que el propósito de Cristo es cumplir lo que está allí en Isaías 61:1, hermanos, si me acompañan allí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hermanos, uno creería que aquí la única persona que necesitaba libertad era la mujer encorvada. Uno creería que esa mujer era la única que necesitaba ser libre. Pero miremos que Jesús también está viendo que los hombres en la sinagoga son reos del legalismo, son reos de la falsa religiosidad, son reos de la hipocresía. Están atados, han perdido totalmente el objetivo del día de reposo. Cristo libertó a la mujer, Él vino a liberar a los oprimidos, pero también, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él no solamente quería libertar a esta mujer de ese espíritu que le estaba oprimiendo, Él también quería libertar el intelecto de los judíos que estaban diciendo que el día de reposo debía guardarse de cierta manera. Le habían puesto extensiones, lo habían vuelto bastante pesado. Era el legalismo. Hermano, esta sinagoga era en realidad una prisión del legalismo, era una sinagoga de Satanás. El Señor quiere librarnos de los mandatos de hombres. El día sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Jesús llama una vez más al arrepentimiento por sus falsas actitudes. En lugar de encarcelar a la gente con pesadas restricciones que no pueden cumplir en cuanto al día sábado, esto debería ser un día de libertad. Pero estaba lejos de ser esto. Este día de reposo debía estar lejos del afán del trabajo. En este día se debía celebrar la bondad de Dios. Se nos olvida que lo que el Señor demanda de nosotros es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos para andar con Dios. Nos hemos olvidado del miserable y del necesitado. Hipócritas en nuestro corazón, fingimos los domingos ser buenos cristianos, pero de lunes a sábado quizás somos duros de corazón, somos ásperos, somos indolentes. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido así. Y termina allí diciendo en el 17, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora Jesús, después de haber dicho estas cosas, sus opositores, todos aquellos que le resistían, estaban avergonzados, estaban ruborizados, sonrojados. Los opositores habían sido humillados por el Mesías. Estas palabras les trajeron vergüenza. Estas palabras habían hecho que ellos perdieran el honor y el respeto. Ellos ni siquiera pudieron responder ante la pregunta que hizo el Señor Jesús. Esta vergüenza tristemente ni siquiera los condujo al arrepentimiento, hermano. Uno hubiera esperado que los hubiera conducido a arrepentirse, pero no. Simplemente se ruborizaron, simplemente se sintieron avergonzados y siguieron como si nada. Siguieron albergando odio en el corazón de Jesús, aún más, porque el Señor Jesús los había dejado al descubierto. El Señor había desnudado su corazón.
Ahora, mientras los adversarios estaban aún más llenos de odio en su corazón, avergonzados, encontramos ahora un pero, y ese pero es bueno. Dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vemos la otra cara de la moneda. Dice que todo el pueblo que estaba allí, congregado en esta sinagoga, se regocijaban. Es decir, que estaban alegres, que estaban felices, y era todo por lo que Jesús, y era por todo lo que Jesús había hecho. Él no solo trajo libertad a la mujer encorvada, sino que liberó al pueblo de su esclavitud. Liberó a estos hombres que estaban allí creyendo que debían llevar esas cargas pesadas, en lo que había estado encadenada, a los que habían estado encadenados en ese régimen de esa ley humana. Ahora, mis hermanos, uno ve que aquí, en este momento, en este versículo 17, se cumple el verdadero propósito del día de reposo. Cuando Jesús realiza obras maravillosas, la multitud se regocija y Dios es quien recibe la gloria. Él recupera eso, Él nos da un pequeño vislumbre de lo que es en realidad el día de reposo. Era un día donde debíamos enfocarnos en el Señor, en glorificarlo, estar en quietud, en paz, con gozo. Él no quiere que ese día de reposo se vuelva una carga. A veces quizás el domingo para nosotros se puede llegar a volver eso, un día de afanes, de correr, de ir alistando los niños, de llegar puntual, de organizar ciertos asuntos. Pero el Señor quiere que nosotros en el día de reposo lo glorifiquemos a Él. Quiere que en el día de reposo nos gocemos en Él. Él quiere recuperar el verdadero significado del día de reposo. Por tanto, mis hermanos, Cristo es nuestro reposo. Él satisface todos los requisitos de la ley. Él nos ha traído a libertad. Nosotros ahora descansamos de nuestras obras, mis hermanos. Ya no es por lo que nosotros podamos hacer. Quizás alguno de nosotros podemos orar muy bien, podemos estudiar la Biblia durante horas, pero esto no nos hace salvos, mis hermanos. Lo que nos hace salvos es el Señor pagando el precio allí en la cruz. No hay ninguna obra más la cual nosotros podamos añadir para ser salvos, para ser librados. No podemos hacer nada porque todo lo hizo el Señor, mis hermanos. Hasta Él mismo nos ha ayudado a tener fe en su Hijo Jesucristo. Él mismo. Nosotros hemos creído, sí, el Espíritu de Dios nos energiza para que podamos tener fe en el Señor, para que podamos, así como viene el querer, viene el hacer, buscar al Señor. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Y recordemos que al que el Hijo liberta, mis hermanos, verdaderamente es libre. Debemos de cuidarnos, ya concluyendo, debemos de cuidarnos de la hipocresía, mis hermanos. La hipocresía lo que hace es atar nuestros corazones, muestra lo que no somos. La hipocresía es totalmente contradictoria a lo que somos en realidad. Dios quiere que dejemos la falsedad, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestra hipocresía. Él quiere que nosotros nos volvamos a ver, mis hermanos, que dejemos de sentirnos superiores a los demás. La hipocresía, mis hermanos, eso suscita críticas. Muchas veces el que es hipócrita critica, como lo estaba haciendo este hombre. Estaba criticando a Jesús por haber sanado en ese día. El hipócrita exige a los demás, mis hermanos, pero no se exige a sí mismo. Este es superficial y el Señor quiere dejar expuesta nuestra hipocresía, mis hermanos, y quiere liberarnos de la misma. De esta manera nosotros somos libertados de la hipocresía cuando el Señor nos expone. Algunas aplicaciones. El Señor puede librarnos de nuestras dolencias y de nuestro agotamiento espiritual. Quizás aquí nos vemos muy activos, quizás aquí servimos, pero en la intimidad estamos agotados, estamos sin fuerza. Carecemos de músculo espiritual, pero el Señor puede sanarnos y darnos libertad, mis hermanos. Él puede quitar ese agotamiento para que nosotros dejemos la hipocresía a un lado, para que nosotros podamos surgir, salir de este estado. Debemos arrepentirnos
Él quiere que nos preocupemos más por el prójimo. Él quiere una iglesia donde reine el amor y la justicia y la misericordia. Quiere una iglesia que se acerque al pobre. Él quiere una iglesia que ore por el enfermo. Él quiere una iglesia que no sea indolente ante las necesidades de los hermanos, del que está acercándose. Él quiere, hermano, que nosotros encontremos nuestro gozo y nuestra alegría en Cristo. Él es nuestro reposo. ¿Por qué queremos mostrar lo que no somos, mis hermanos? Entendamos que somos pecadores y que por más obras que realicemos no podemos ser justificados por nuestras propias obras. Solo Cristo puede salvarnos. Solo en Cristo encontraremos gozo y reposo. Solo en Cristo. El descansar en Cristo, mis hermanos, es un antídoto para la hipocresía. Cuando uno descansa en el Señor, uno dice, bueno, Señor, he fallado en esto, pero doy gracias que tú eres un Dios perdonador. Doy gracias que tú eres misericordioso, que no son mis obras, Señor, las que me han traído hasta aquí, sino eres tú. Y descanso en ti, Señor, y allí tengo una buena interpretación de lo que es reposar en el Señor. Él quiere que nuestra teología se practique. No solo basta con hablar, sino con ser congruentes con lo que hablamos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere seguir tratando la hipocresía. El Señor quiere exponernos, pero no para avergonzarnos, mis hermanos, sino para que salgamos de ese estado espiritual. Cuán bueno es nuestro Señor, que aún nos mira, nos llama y nos liberta. Demos gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Cuán buena es tu palabra, Señor. Cuán dulce, Señor. Gracias porque tú permites que nos deleitemos. Gracias porque tú nos permites hoy, Señor, llamarnos y quieres libertarnos de la hipocresía, Señor. Tú nos miras con compasión, Señor. Quizás como esta mujer no lo estamos pidiendo, Señor. No llegamos diciendo, soy un hipócrita, pero aún tú miras, Señor. Y dices que quieres libertarnos de esa situación. Aún como los hombres fariseos que estaban allí, como este principal de la sinagoga, Señor, que se creía superior, que creía que él cumplía la ley, que ponía carga pesada sobre los demás, que estaba siendo atado y asimismo el pueblo también. Pero tú quieres darnos libertad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que da un uso legítimo de la ley, Señor Jesús. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.